Buenas, buenas, aquí con un rico cafecito, video número 20, estadística descriptiva poblacional. Hasta 200 no paramos o hasta 2000 no se sabe, este, los necesarios para ir entendiendo los temas, claro. No creo que sean 2000 ni tampoco 200, pero sean suficientes para entender toda la materia. La última página a la que habíamos quedado en 19 era esto, frecuencia relativa acumulada, los cuartiles. No vamos a repasar de nuevo lo que es el tercer cuartil, el primer cuartil. El que no vio el video anterior, bueno, por ahí lo entiende el tema y ya está. Y para el que no entiende el tema no le va a ser un poco difícil. Salvo que, bueno, que lean esto que está acá en la primera pantalla y ya más o menos se entiende lo de qué significa. Pero bueno, está bueno que repasen lo anterior, si no tiene sentido que esté repasando todo el tiempo lo mismo. Bueno, el objetivo, como habíamos finalizado en el video anterior, es calcular los percentiles correspondientes al tercer cuartil y al primer cuartil. ¿Cómo lo voy a calcular? Bueno, con la fórmula de interpolación lineal del percentil que ya habíamos explicado. Simple. Con esa fórmula ya sale todo. Bueno, veamos a ver qué hice. Los cuartiles son percentiles, ya dije, ¿no? El primer cuartil es el percentil 25 y el tercer cuartil es el percentil 75. Bueno, ¿qué más? Repasemos el concepto de percentil. Acá está. Percentil, la formulita. Ya te lo vimos en el video pasado y en los anteriores. Vale destacar de que de alguna manera son todos los parámetros que necesitamos acá en esta fórmula como para calcular el valor de x, que sería el percentil correspondiente a esta frecuencia relativa acumulada x. En todo caso, si se trata del primer cuartil, ¿no? El percentil 25, esto tendría que indicar este f de x, la frecuencia relativa acumulada del 25%. O sea que este f de x tendría que ser 0,25. Este f, x sub i menos uno no es otra cosa que la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior a donde se encuentra el primer cuartil. Bueno, x sub i va a ser obviamente el límite inferior del intervalo de clase donde se encuentra el primer cuartil, que sería x. F de i no es otra cosa que la frecuencia relativa correspondiente al intervalo donde está el primer cuartil, dividido a, que es la amplitud o la anchura de cada uno de los intervalos de clase, que son todos los mismos. El ancho de los intervalos de clase es igual para todos. Aplicó eso y ya está. Y con el tercer cuartil lo mismo, lo único que va a cambiar que acá en f de x voy a tener que poner el percentil 75, en todo caso 0,75 acá iría. Y después, bueno, f de x y menos uno va a ser en la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior a donde se encuentra el percentil 75. X sub i va a ser el extremo inferior o el límite inferior del intervalo de clase donde está el percentil 75. X va a ser justamente la marca correspondiente al percentil 75, que es lo que tengo que hallar. Fi va a ser la frecuencia relativa correspondiente al intervalo de clase donde se encuentra el percentil 75 y A es el ancho del intervalo de clase. Ya está. Hagan el cálculo, deténganse un poco la pantalla, así, bueno, voy a hacer el cálculo y voy a ver lo que me da y después cotejo o cotejamos con lo que yo hice. Bueno, usamos la fórmula interpoladora del percentil. Bueno, calculamos, acá aplicamos la fórmula para calcular el primer cuartil. Ya dije cómo calcularlo, sé que lo pueden hacer ustedes, yo no tendría que hacer absolutamente nada, pero lo hice, de malo que soy. Para eso usamos el diagrama tallo-hoja, suponiendo que las notas las corrige una plataforma de software con números decimales, con bastante detalle. Bueno, con bastante precisión, claro. Si lo tendría que corregir un ser humano, bueno.
es un problema, pero bueno, en todo caso acá usamos diagrama de tallo hoja, suponiendo que las notas las corrige una plataforma de software con números y más. Pero bueno, acá esto no está bien. Así que ahora voy a hacer un pequeño paréntesis, porque acá no la corrige una plataforma de software, está mal. Eso sí lo si de alguna manera lo calcula el GeoGebra, pero acá. No, no, está bien puesto, perdón. Estoy contrariado, ¿eh? No, no, está bien, está bien. Supongamos que sí, que está bien. El diagrama tallo-hoja es un diagrama que da el profesor de todas las notas que corrigió, bueno, con esas calificaciones. Pero supongamos de que por un momento que no es así, que lo corrige una plataforma de software con números decimales con mucha precisión y da este diagrama de tallo-hoja, el software ese, la computadora esa, como quieran llamar. Y corrige, bueno, con cifras decimales. Que bueno, acá igualmente las notas están en números enteros, pero supongamos de que esa plataforma, ese software, que es supongamos que es el GeoGebra o lo que sea, calcula con números decimales, con alta precisión la nota de los alumnos. Y da este diagrama tallo-hoja. Lo digo porque lógicamente cuando nos encontremos con el primer cuartil, que sería este X que está acá, no va a dar un número redondo, no va a dar un número entero, va a dar un número con decimales, claro. Y ese primer cuartil representa el percentil 25 o el valor de X que no supera el 25% de las notas inferiores. Bueno, acá está todo. Se ve muy bien todos los valores, los parámetros que hay que utilizar. Agrando un poquito la pantalla para que se vea un poquito mejor, pero ya está todo dicho. ¿Qué tengo que hacer? Como hice con la mediana y con los ejercicios anteriores cuando usamos la fórmula de interpoladora de percentil. Si me piden el primer cuartil sería el primer 25% acumulado hacia la izquierda. O sea, sería la frecuencia relativa acumulada del 25%. Obviamente acumulada hacia la izquierda, claro. Ese primer 25% es este 0,25 que está acá. Entonces ubico el 0,25 en el lugar que corresponde. ¿En qué intervalo de clase le corresponde? El 25% no es otra cosa que la cuarta parte del total, porque 25 sobre 100 es un cuarto, y la cuarta parte del total es la cuarta parte de 80. La cuarta parte de 80 es 20. O sea que yo debería, de esta segunda columna, determinar cuál es la frecuencia absoluta acumulada correspondiente a 20. Acá hay uno, voy a agarrar mi lápiz óptico que siempre me acompaña en esto. Acá hay uno, acá hay tres, acá hay 14, todavía no llegué a 20, y el 20 está acá adentro, en el 24. Porque después viene 36, 57. O sea, el 20 llega acá adentro. El 20 no está acá, pues ya acá es 36, ya superó esa cifra. El 20 está acá dentro, dentro del 24. Entonces, como el 20 está dentro del 24, corresponde ese primer 25% a este intervalo de clase, que va del 65 a 69. Y acá, en ese intervalo de clase, voy a encontrarme yo con el primer cuartil. O sea, el mismo procedimiento como hicimos con la mediana y con el valor de X que no supera el 30% de los casos, como vimos en videos anteriores, lo mismo. Esto es para usar la fórmula. Fácil, muy fácil. Bueno, después el 65 va a ser el extremo inferior del intervalo donde va a estar el primer cuartil, en este caso 65, es este X sub i que está acá. Bueno, después el F sub i va a ser la frecuencia relativa correspondiente al intervalo donde se encuentra el primer cuartil, que es el intervalo 65-69. O sea, va a ser la frecuencia absoluta correspondiente es 10, 10 dividido 80 es la frecuencia relativa correspondiente a ese intervalo de clase. Y este f de x sub i menos 1, ese i menos 1 significa la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior al primer cuartil. El intervalo del cuartil es este, 65-69. El intervalo anterior es 60-64. Entonces acá tomo esta, acá, perdón, ¿no?
Yo creo que... Ah, acá, perdón. Sí, 60-64. Voy por acá, me desorienté porque se me corrió el puntero láser. 60-64. Todo esto voy por acá, por acá, por acá. Acá está. Esto, esto que está acá, este 14, sería la frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Del intervalo anterior a donde está el primer cuartil. Bueno. Eh, entonces, hago 14/80. Hago 14/80. Y 14/80 es la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior a donde está el primer cuartil. Y ahí con esos parámetros calculo el primer cuartil. Pregunta, ¿se escucha por ahí? Te estaba mandando un mensaje que sí, se estaba trabando. Ah, Pero dale. ahí a lo último sí te escucho. O sea, se trabó recién, lo último que dijiste. Ah, el último que... Pero además se entendió, se escuchó bien todo, Sí, 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 sí. porque hay una pésima señal. Y eso que estoy utilizando 5.8 de giga de ancho de banda, Claro. y sin embargo... No sé, voy a cambiar de empresa, no quiero mencionar cuál es, pero voy a cambiar de empresa Sí. porque ya me está haciendo microinterrupciones y la verdad es que no me gustan. Bueno, vuelvo a repetir igual todo lo último y repaso, perdón por el problema técnico, pero la cuestión es la siguiente, para encontrar el primer cuartil, el primer 25% o el valor de X que no supera el primer 25% de las notas más bajas, STX. Para encontrar esto, primero tengo que localizar el 25% de 80, que es la cuarta parte de 80, que es 20. Entonces, 20, las primeras 20 notas, las primeras 20 notas inferiores o menores. Bueno, las primeras 20 notas, para eso, para fijarme en las primeras 20 notas, tengo que fijarme en la columna de frecuencia absoluta acumulada. Acá hay 1, acá hay 3, acá hay 14, todavía no llegué a 20. El 20 está dentro del 24. Entonces, el 20 está dentro del 24. Bueno, se supone que si voy para acá a la izquierda, esto me va a dar el intervalo de clase donde se va a encontrar el primer cuartil correspondiente al valor de X que no supera el 25%. Ahí va a estar el primer cuartil, que va a ser este X que está acá. Una vez que localizo el intervalo, ya está todo dicho. El extremo inferior de ese intervalo lo llamo XUI, que es 65. Esto lo hago para aplicar la fórmula, claro. El FI no hace otra cosa que la frecuencia relativa correspondiente al intervalo donde se encuentra el primer cuartil. El intervalo donde se encuentra el primer cuartil es este, que va a ser 10/80, va a ser la frecuencia relativa correspondiente al intervalo donde se encuentra el primer cuartil. Y necesito este fx sub i menos 1, y ese i menos 1 significa la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior al intervalo donde se encuentra el primer cuartil. Donde se encuentra el primer cuartil es este. El intervalo anterior es 60-64. Entonces voy así, localizo este 14. Bueno, 14/80 va a ser la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior al intervalo donde se encuentra el primer cuartil. Una vez que ya tengo todo esto, aplico la fórmula y se terminó. Vamos para abajo, a ver si vamos a reducir pantalla porque no hace falta una pantalla tan alta, tan grande, perdón. Ahí está. Aplicando la fórmula de interpolación lineal del percentil y bla, bla, bla. Acá está la fórmula. Ya, ya marcamos dentro del diagrama tallo-hoja todos los parámetros de la fórmula. Acá este Fx obviamente es el 25%, es 0,25. Esta es la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior a donde se encuentra el primer cuartil, que es 14/80, como lo calculamos recién. Bueno, el X, que es lo que tengo que calcular, que va a ser el primer cuartil. El valor de X que no supera el 25%. 65, que es el extremo inferior del intervalo donde se encuentra el primer cuartil.
la FI, que sería la frecuencia relativa correspondiente al intervalo del primer cuartil, 10 sobre 80, y la amplitud del intervalo de clase, que es 4. Un poco de álgebra, resto acá arriba me da 0,075, divido x menos 65, hago cuentas, 10 sobre 80 sobre 4 aproximadamente 0,031, por eso pongo aproximado, y bueno, hay que despejar, vamos. El x menos 65 que estoy viendo pasa multiplicando, el 0,031 que está multiplicando pasa dividiendo, despeje de términos, hago esta cuenta de manera aproximadamente 2,42, el 65 que está restando pasa sumando, me queda 65 más 2,42 y ahí me da el valor del primer cuartil, 67,42. 67,42. ¿Qué significa el primer cuartil? 67,42. Bueno, dicho en otros términos probabilísticos, la probabilidad de yo encontrar al azar un examen con una nota inferior a 67,42 es aproximadamente del 25%. Se supone que, bueno, las notas estaban ahí en el diagrama tallo-hoja. En principio podrían ser las notas bueno, que genera un profesor, que pone un profesor de las notas, pero supongamos que lo hace una plataforma de software que calcula con alta precisión la nota de los alumnos y me da ese diagrama tallo-hoja, como está ahí. Supongamos que lo hace un GeoGebra, cualquier plataforma online, qué sé yo, bueno, no importa y me da con alta precisión la nota de los alumnos con 2 cifras decimales. Bueno, si hacemos así, lo suponemos así, bueno, la nota que califica el software como primer cuartil es 67,42. Todas las notas inferiores a 67,42 equivalen al primer 25% de las notas más bajas. O sea, este sería el valor de X no superado por el primer 25% de las notas más bajas. Ese es el primer cuartil. Y punto. Y ya está. Bueno, muchas veces repito lo mismo, pero me gusta repetir lo mismo porque esto va a aparecer en los enunciados de los problemas. Yo recuerdo en viejo tiempo que me mareaba con eso de superado y no superado, hasta que, bueno, hasta que le agarré la mano, pero bueno. Tampoco me lo explicaron muy bien, pero en algún momento lo entendí. Y quizá por ahí en clase, no me acuerdo, hace muchos años, no creo que me lo hayan, o por ello no estaba en esa clase, pero cuando uno agarra la guía se da cuenta que hay cosas que por ahí no se dicen en clase y bueno, uno las tiene que preguntar, claro. Y hay mucha bibliografía que no aclara muy bien tampoco esto de superado y no superado, así que bueno, yo lo aclaro porque puede aparecer esta molestia de comprensión en algún examen. ¿Qué más tenemos por estos alrededores? Bueno, esto ya lo dije, así que no voy a volver a repetir. Ahora vamos a calcular el tercer cuartil. Y de la misma forma que calculamos el primer cuartil, o sea, a ver, esto no es nada nuevo, hay que hacerlo lo mismo, pero con el tercer cuartil. ¿Qué es el tercer cuartil? Agarremos el diagrama de tallo-hoja. El tercer cuartil sería la 3/4 parte de las primeras notas o acumuladas hacia la izquierda, o sea, el tercer cuartil, que sería el 75%, ¿no? Equivale al 75%, o mejor dicho, va a ser aquella nota que no supera el 75% de los casos, que no supera el 75% de las notas más bajas. Eso va a ser el tercer cuartil. También se puede decir así, ya lo dije en el video pasado, que el tercer cuartil se puede comprender como el valor de X superado por el 25% de las notas más altas. Porque claro, si a la izquierda acumulo el 75, a la derecha acumulé el 25. 75 más 25 es el 100%, que es el todo. Puede aparecer de diferentes formas gramaticalmente el enunciado. Entonces hay que acostumbrarse a ese jueguito de palabras, ¿eh? Hay que acostumbrarse. El tercer, el tercer cuartil es el percentil 75. Es el valor de X no superado por el 75% de las menores notas. O sea, todo hacia la izquierda. Todo acumulado hacia la izquierda. O también se puede comprender como
el valor de X superado por el 25% de las notas más altas que se encuentran hacia la derecha. Claro. Miren el histograma, como lo vimos antes en el video pasado. Con el histograma entienden bien lo que yo estoy diciendo. Por eso no es solamente escucharme porque por ahí tengo voz linda, no. Escuchar porque yo interpreto y me detengo y focalizo bien la atención en lo que hay que focalizar para no tener problemas el día de mañana para los procesamientos de problemas. Bueno, a ver, de nuevo, lo calcula una computadora con alta precisión, bla, bla, bla. Vamos a aumentar un poquito la pantalla, si se ve. ¿Qué es lo que hice? Hice de nuevo. Quiero aplicar la fórmula de interpolación lineal de percentil para calcular el percentil 75, o sea, el tercer cuartil, bla, bla, bla. Bueno, tercer cuartil. Eh, ok. 75% es la tres cuarta parte del gráfico acumulado hacia la izquierda. El 75% es la tres cuartas parte, pues si uno hace 75 sobre 100 y hace el cociente, queda tres cuartos. La tres cuarta parte de 80, tengo que ubicar ahora, la tres cuarta parte de 80. La cuarta parte de 80 es 80 sobre 4, que es 20. Si a 20 lo multiplico por 3, me queda 60. Entonces tengo que ubicar dónde está la frecuencia absoluta acumulada hasta 60. O sea, los primeros 60 notas. Las primeras 60 notas. Bueno, acumuladas. Hacia la izquierda, bueno, acá hay 1, 3, 14, 24, 36, 57. El 60 está acá adentro. Dentro del 63, porque después se supera, 72, 76 se va. El 60 está acá adentro, dentro del 63. Entonces, los 60 primeros exámenes, o las 60 primeras notas, bueno, más bajas, está dentro de este 63, dentro de esta frecuencia absoluta acumulada. Entonces, el 60 está acá adentro, bueno, voy así, en línea, paralelo, hasta el intervalo correspondiente. Este es el intervalo de clase correspondiente donde va a estar este X, que va a ser el tercer cuartil. Bueno, ya está. Una vez que localicé el intervalo, ya está. Es simplemente nombrar las cosas por su nombre para aplicar la fórmula y se terminó. El extremo inferior de este intervalo es X sub I, 80. Bueno, después, la frecuencia relativa correspondiente al intervalo donde se encuentra el tercer cuartil es 6 sobre 80. Y bueno, la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior, que es este fxi menos 1, el intervalo anterior el intervalo anterior al tercer cuartil, que sería 75, 79, ¿no? Este es el intervalo anterior a donde se encuentra el tercer cuartil. El intervalo anterior sería este. Corresponde una frecuencia absoluta acumulada de 57, dividido 80, es la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior al tercer cuartil. Bueno, ya está. Aplico la fórmula, seguramente lo que va a venir ahora es la fórmula. Y acá está. Vamos a bajar, reducir un poquito la pantalla. Ahí está. Bueno, aplicamos la fórmula. Calculo el, el primer cuartil, no, el tercer cuartil. Calculamos el tercer cuartil. Acá pongo, te voy a corregir. Así que hago un pequeño paréntesis porque me molesta, porque después me voy a olvidar de corregirlo. Es no el primer cuartil, el tercer cuartil tiene que decir acá, porque lo que estamos calculando es el cuartil. El primer cuartil ya lo calculamos. Así que hago un pequeño interrupt y volvemos con la modificación. Bueno, listo. Aquí tenemos. Modifiqué esto. Acá decía primer cuartil, un error. Calculamos el tercer cuartil, en todo caso, U3, rescatado de la tabla, lógicamente. Ya lo vimos esto, fx es 0,75, la frecuencia relativa acumulada del intervalo anterior es 57 sobre 80, el extremo inferior del intervalo correspondiente al intervalo del tercer cuartil es ese.
Y bueno, acá despejo X y me queda el valor del tercer cuartil. Se me está yendo el... Ah, no, faltan 9 minutos, perdón. Pensé que se me estaba yendo el tiempo. No me apuro entonces, perdón. Entonces, la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia relativa correspondiente al intervalo del tercer cuartil es 6/80. Esto ya lo vimos en el gráfico, en el diagrama tallo-hoja, perdón. La amplitud del intervalo de clase, que es 4, y bueno, haciendo cuentas, siempre y de costumbre, despejando X, me queda X, que es el Q3, el tercer cuartil, aproximadamente 81,95. Yo podría decir casi 82. Bueno, entonces ese es el tercer cuartil. O sea, en términos probabilísticos, la probabilidad de yo encontrar un examen cuya nota sea inferior a 82 puntos aproximadamente es del 75%. Una probabilidad bastante alta, ¿no? Del 0,75. Y ese es el tercer cuartil. Y ya está por hoy suficiente. Así que nos vemos en el probabilidades. Estoy con el probabilidades porque es lo último que expliqué. Con estadística descriptiva poblacional número 21, a repasar, a traer dudas, repasen todo lo demás. Y creo que ya trabajamos muchos problemas de percentil, así que ya con todos estos ejemplos que vimos en estos últimos videos, ya pueden utilizar la fórmula interpoladora de percentil para cualquier ejercicio o cualquier ejercicio de sus guías que tengan que hacer de estadística descriptiva y les pidan el primer cuartil, el tercer cuartil, la mediana o cualquier percentil que sea. Así que bueno, me voy despidiendo con un cafecito en la mano. Ustedes espero que también, que estén felices ahí, repasando todo. Y una vez que descansen, vuelvan a las andadas, hagan los mismos ejercicios que estuvimos haciendo acá también como de tarea. Algunos ejercicios habré dejado en videos anteriores, háganlos y nos vemos en 21. Bueno, que les sea leve, que lo hayan disfrutado y nos vemos la próxima clase. Chau, chau.